Llevamos años viendo cómo los neobancos ganan terreno en España. Por ejemplo, datos del Observatorio de la Digitalización Financiera de FUNCAS indican que en el 2019 tenían una cuota del 18% del mercado de la banca digital y en el 22 ya era el 29%. Esto da una idea del crecimiento, más del 60% en apenas 3 años. Y más recientemente otro informe señala que ya están en torno al 27,2% entre los particulares en 2025, un poquito menos entre los profesionales. Nombres que han pasado por aquí, por Bala Extra, como Revolut, N26, Bunq, Trade Republic, están captando usuarios cada día. En cuanto a aperturas de cuentas, Revolut por sí mismo, por sí sola, captó casi el 20% de las nuevas cuentas bancarias online en España en 2024. Así que hoy vamos a hablar de algo que lleva entre nosotros meses, años, que es la convivencia cada vez menos evidente entre los neobancos que tanto usamos, tanto defiendo y tanto han cambiado nuestra manera de mover el dinero y de remunerarlo, y la banca tradicional. Y te lo quiero contar desde mi propia experiencia de la semana pasada. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es lunes 28 de noviembre. ¿28 de noviembre? ¿Por qué 28 de noviembre? No, es 17 de noviembre, por Dios, ¿dónde me quiero ir yo ya? 17 de noviembre de 2025. Este es el capítulo 1586 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con este caso de crecimiento, pero también coincidencia, coincidencia, vamos a llamarle así, convivencia. La palabra sería convivencia entre la banca digital y la banca tradicional. Los neobancos, como digo, están creciendo. ¿Por qué están creciendo? Porque lo han hecho fácil. Hay algunas sombras que funcionan como avisos en el asunto de los neobancos, pero también hay un montón de luces. Su penetración ya ronda, como hemos dicho, más de una cuarta parte, casi un tercio del mercado de la banca digital. Como banco principal, que es como yo tengo a Trade Republic, siguen siendo minoritarios. Algunos de los informes estiman que solo cerca del 4,2% de los particulares usamos un neobanco como entidad principal. Eso quiere decir que hay muchas cuentas, hay mucha presencia, pero aún la mayoría de la población no tiene una relación principal con su banco, digamos, moderno, con su neobanco. Aquí hay varias cuestiones. Hay una cuestión clara que en mi caso desde luego es importante, que es que yo no me puedo relacionar con mi hacienda, en este caso la hacienda foral, con un neobanco como Trade Republic. No hay tampoco para los profesionales facilidades a la hora de pagar cuotas de autónomos, seguridad social y todo este tipo de cosas. Algunos neobancos que llevan más tiempo o lo están haciendo más rápido o que claramente han tenido esa orientación, como N26, esto ya lo ha ido abriendo. Y luego ING, que aunque podríamos considerarla un neobanco, en realidad lleva mucho tiempo entre nosotros. Yo creo que ya son, diría que 15 o 20 años, o quizás más, no lo sé. No he mirado el dato para el capítulo, pero mucho tiempo. Y que aúna, podríamos decir, una buena parte de lo mejor de la banca tradicional con una buena parte de lo mejor de la banca online
nativamente online, aunque tampoco tiene ni lo mejor ni lo de un mundo ni lo mejor del otro. Digamos que es muy buena en los dos. Ya te adelanto que va a ser una de las perjudicadas del movimiento que yo he hecho la semana pasada, porque yo a ING la he tenido como banco principal, la he tenido como tenedora de mi hipoteca de Ermua, que ya está saldada. Siempre me han funcionado muy bien. Tienen a Renta 4, una de las entidades más solventes de España en temas de inversión, gestionando sus fondos de inversión, sus fondos de pensiones, su EPSV, y os puedo asegurar, el otro día que estaba viendo los resultados de este 2025 y los resultados históricos de esta etapa en la que llevo creo que 3 años haciendo mis aportaciones a los planes de pensiones y EPSVs, que sabéis que aquí en Euskadi pueden ser de hasta 5.000 euros al año con beneficios fiscales. Esto es un poco mejor que en el resto de España. En fin, han sido 3 años magníficos. Lo han sido para casi todos los fondos de inversión, EPSVs, planes de pensiones que están indexados a bolsa, como es mi caso, pero en el caso de ING, yo ya lo he hablado aquí varias veces. Por ejemplo, su plan de pensiones indexado al Eurostock 50 va genial, siempre como un tiro, y son de esas cosas que, bueno, crecen solas, que haces una aportación anual modesta, como suele ser mi caso, pero que luego es verdad que la rentabilidad acumulada y compuesta a lo largo de los años han hecho que, en mi caso, la cantidad que me estará esperando, si todo va bien, claro, porque siguen indexados en bolsa y eso es un riesgo. Para el día de mi jubilación, dentro de 6 años y 3 meses más o menos, pues sea una cantidad que yo no he aportado, que sobre todo han trabajado y muy bien desde Renta 4 para ING. Pero bueno, volvamos al tema principal. Todo lo que me hace reconsiderar esto que os voy a contar hoy es el hecho de que mi empresa, como tantos ayuntamientos de Euskadi, sigue trabajando como banco principal, si no único, con Kutxabank. Eso significa que si tú tienes una cuenta en otra entidad, lo normal, si todo va bien en el mes, es que cobres el mismo día que los compañeros que tienen cuenta en Kutxabank, pero ya es como la tercera o cuarta vez este año que quienes no tenemos cuenta en Kutxabank cobramos tarde. Cobramos, en mi caso, porque ING también hace esto muy bien y yo estaba cobrando la nómina en ING, ya te hago un spoiler, estaba cobrando la nómina en ING. Yo este mes he cobrado el día 1, que fue sábado, que era festivo nacional, y aún así ING ha tramitado esa transferencia. Me consta, por ejemplo, que ocurrió lo mismo con compañeros y compañeras que tienen su cuenta en CaixaBank. Pero me consta también que la gente que tiene la cuenta, por ejemplo, en Abanca, que en el caso de Euskadi opera con la marca Bancoa también, no, tuvieron que esperar hasta el día 3, lunes. El fallo, sin ninguna duda, hay que atribuírselo a Kutxabank, porque aunque ellos me decían desde personal, porque evidentemente yo me preocupo de estas historias como representante sindical, porque a mí no me importa que un compañero cobre antes por tener una cuenta en Kutxabank. Lo que no podemos permitir es que quienes no la teníamos cobráramos tarde. Cobrar tarde en mi empresa es cobrar después del último día del mes. Yo tengo una economía saneada que me permite atender la hipoteca, atender gastos que puedan venir o una tarjeta o lo que sea, sin preocuparme de si yo ya he cobrado o no he cobrado. Pero hay mucha otra gente que no. Y es en esas personas en las que tenemos que pensar para hacer las cosas bien. Para que si el mes acaba el día 30 tú tengas el dinero en tu nómina. Y si el mes acaba en día 30 y ese día 30 es domingo,
tú el día 28 tengas tu nómina, el viernes 28, tengas tu nómina en tu cuenta. Porque después las hipotecas y otro tipo de recibos a veces se pagan en el día hábil inmediatamente anterior al que corresponde. Y eso te puede dejar descubierto si vas pasando los meses con una cierta apretura. Bueno, el caso es que la nómina de octubre se cobró así de mal. Y yo me quejé. Y he hecho una cosa que indudablemente traiciona todos mis principios. Bueno, casi todos, porque yo en eso parezco Groucho Marx. Es decir, tengo unos principios y si no te gustan, pues tengo estos otros. He dicho, mira, hay una serie de cosas en mi vida que van pasando, la edad también, y que se diferencian mucho de la vida de otra gente. De la vida de otra gente en mi situación. No tengo una oficina bancaria, no he tenido hasta ahora una oficina bancaria de referencia. Incluso mi cuenta en un banco tradicional como el BBVA o incluso en Bankinter, que ya no la tengo, han sido cuentas que no estaban referenciadas claramente a una oficina concreta. Sí, la de BBVA, por cómo he operado yo con BBVA, que es con un agente autónomo, pero que trabaja en exclusiva con BBVA, estaba relacionada con una oficina con la que él tenía en ese momento ese trato, que es la oficina de Erandio, que no me pilla ni de lejos cerca de casa. Cuando tuve en CaixaBank, yo, como hago con el médico, he priorizado tener ese servicio junto a mi trabajo antes que junto a mi casa. Porque la realidad es que aunque los bancos siguen ofreciendo el servicio de atenderte un jueves por la tarde, pues no es lo mismo en un momento dado salir 5 minutos. Bueno, os imagináis la cantidad de veces que yo he salido del trabajo para irme al banco 5 minutos. Entre 0 y 3 en estos 30 y pico años. Entonces, aún así, siempre he tendido a tener mis oficinas bancarias en el municipio de trabajo. Vamos a los beneficios de la banca tradicional que no dan los neobancos. Aunque los neobancos han alcanzado ya cuotas muy relevantes, ya digo, cerca de 1 cada 3 clientes en banca digital, la banca tradicional sigue ostentando en España la mayoría del negocio principal. Tiene la infraestructura física, tiene la atención personal, tiene la relación con las distintas administraciones, que todavía es importante y que mucha gente sigue valorando. La combinación ganadora, sin ninguna duda, es tener un banco digital como mínimo y un banco físico como mínimo. Porque si un neobanco ya tiene cerca del 30% de cuota en banca digital, el siguiente paso lógico es capturar la relación principal. Y eso exige presencia, fiabilidad, pagos de nómina en fecha, oficinas físicas como hizo ING, aunque fuera una por capital, y ahí la banca tradicional tiene la ventaja. Yo el jueves pasado, después de haberlo intentado online, hay que decir que, olvídate, CaixaBank es pata negra de la banca tradicional. Tú te bajas la aplicación e intentas darte de alta y cuando pones tus datos te dice, te da un error incomprensible que es que tienen que coincidir tus datos de nombre y apellidos con los de tu DNI. Y yo pensaba, pero si todavía no me has pedido el DNI. Explicaban el onboarding como un proceso que tú podías hacer desde la aplicación. Y el error que te daba no es pase usted por su banco para el proceso de identificación. Era un error extraño. Bueno, el caso es que me animé y el jueves pasado que la oficina bancaria de CaixaBank, una de las oficinas bancarias de CaixaBank en Galdacao,
me pasé por la oficina. Con la intención de abrir una cuenta, sí, lo estás oyendo bien. CaixaBank es de esos bancos, como ocurre con las cajas rurales, como ocurre aquí con Laboral Cucha del Grupo Mondragón, que no te van a ofrecer una cuenta sin condiciones en ningún caso. Sin comisiones, sí, pero siempre que cumplas requisitos. En el caso de CaixaBank, el requisito principal es tener domiciliado un ingreso superior, no me acuerdo, a 600 o 700 euros. O sea, una nómina o una pensión. Y luego, además, cumplir alguno de los 2 o 3 o 4 requisitos adicionales que te ofrecen, que pueden ser tener más de 30.000 euros invertidos a través del banco, que puede ser tener contratada un plan de pensiones, que puede ser usar la tarjeta, no sé si son 4 veces en un trimestre. Bueno, este tipo de cosas. A mí, de todo lo que ofrecen para no cobrarme comisiones, lo que más me interesaba era tener un must dentro de la banca en Euskadi, que es un Basque Pensiones. Una EPSV, un plan de pensiones al estilo vasco, vamos a decir, o un plan de pensiones tradicional que funciona muy bien, que tiene un historial en los últimos 10 años en donde posiblemente se haya producido un incremento de entre el 60-70% del dinero que has invertido. Con un par de años de caída, un año fuerte, de una caída de un 20 y pico por ciento, una corrección, creo que en el año 22, si no recuerdo mal, pero el resto de años, excepto uno que fue así quilicolo, ni bien ni mal, el resto de años estamos hablando de entre el 11 y el 22% de incremento anual. Es un sistema de pensiones, vamos a llamarle así, o de previsión social voluntaria, tremendamente bien gestionado. Porque en esto CaixaBank no se la juega. Busca un cliente de una determinada edad con un perfil de ahorrador que sin duda alguna una de sus insignias es justamente Basque Pensiones. Bueno, abrí en oficina un Basque Pensiones EPSV. EPSV significa Entidad de Previsión Social Voluntaria. Ya digo, es una figura que existe tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya como en Álava para ahorrar para la jubilación, aunque también aquí son legales los planes de pensiones. En total, y a diferencia de lo que ocurre en el territorio común, en España, en la Hacienda española, aquí sigue siendo rentable desde el punto de vista fiscal ingresar al año en un plan de pensiones o en una EPSV hasta 5.000 euros. De hecho, creo que en la suma de los dos, 1.500, pero no sé si pueden ser también 5.000 directamente a una EPSV. Planes de pensiones no más de 1.500, igual que en el resto de España. Pero lo completas con la EPSV, insisto. Bueno, pues abrí, porque hasta ahora tenía 3 en BBVA, 2 en ING, con una gestión fantástica. Me duele bastante haber solicitado su traspaso a Basque Pensiones, pero lo he hecho, porque tampoco Basque Pensiones está peor gestionado. Y entonces ese dinero, esa EPSV que ING la ofrece en Euskadi y ese plan de pensiones van a pasar a estar gestionados por CaixaBank, a integrarse en el plan de pensiones y en la EPSV que he abierto en CaixaBank. ¿Qué te piden hoy en día para abrir una cuenta bancaria en una oficina? Pues el DNI y, si puedes, mostrarles una nómina. Como yo las nóminas las llevo en la aplicación del curro, saqué una nómina, con suerte para mí, porque la última nómina disponible que tenía en la aplicación es la de... Podía ver la de septiembre, pero la última es la de agosto. En agosto yo estaba haciendo trabajo directivo y eso se paga y se paga bien.
Con lo cual, pues cuando la persona que me atendió vino con la nómina, me miró y me dijo, bueno, vas a tener un buen perfil y tal. Esto lo hacen todos los bancos, no solamente el banco tradicional, pero claramente si hay un lugar donde hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, son los bancos, eso está claro. Cuanto más los necesitas, más caro te resulta. Cuanto más justo vas hasta final de mes, más comisiones te meten. Si dejas de tener un salario, justamente en un momento en el que a lo mejor estás en paro o necesitas tal, comisiones. Si llegas con una buena nómina debajo del brazo, te ponen una alfombra roja. Hasta el punto de que al principio, cuando llegué a la oficina, me estaba atendiendo una persona que estaba como en un front office, en una mesa de las que da casi a la puerta. Me preguntó varias cosas, me perfiló mentalmente, me dijo que me lo iba a hacer él, pero después me hizo una pregunta respecto a los planes de pensiones y una serie de cosas y inmediatamente me pasó con una compañera del interior. Una compañera que no lo voy a ocultar hasta el final del capítulo. Una compañera que en ese momento me entregó una tarjeta que yo no podía leer en ese momento porque no llevaba las gafas de leer. Soy de esos que todavía tiene gafas, como sabéis, ocupacionales y gafas de calle. Cuando llegué a casa me di cuenta que me había estado atendiendo la directora de la sucursal. En una sucursal que igual estamos hablando de 10 o 12 personas, no es una sucursal pequeña precisamente. Lo que he abierto es una cuenta bancaria. Es una cuenta bancaria que si no tienes domiciliada la nómina te cuesta pasta. Podemos estar hablando de unos 36 o 40 y pico euros al año. Otro tanto por la tarjeta. La tarjeta que te ofrecen dentro de la cuenta incluida es una tarjeta que ellos llaman dual, que yo pensé que hacía referencia al hecho de que puede ser también revolving, pero no. Puede ser revolving como cualquier tarjeta que te entrega hoy un banco español. Le llaman dual porque en el cajero funciona como tarjeta de débito para hacer extracciones de dinero y en comercio funciona como tarjeta de crédito, que esto es lo que más les interesa hoy a los bancos. No me digáis por qué. Seguro que alguno de los que sabéis de esto, que luego me lo vais a decir, me vais a hacer una explicación de por qué a los bancos les interesa hoy vendernos tarjetas que tienen el pago a final de mes. Digo que porque les interesa porque para los que me escucháis desde fuera siempre digo lo mismo. Lo que llamamos aquí vulgarmente tarjeta de crédito, en realidad es una tarjeta que liquida a final de mes todo lo que has gastado en el mes sin cobrarte ningún tipo de interés. Y eso por algún motivo les resulta más rentable que utilizar una tarjeta de débito, que son esas tarjetas que cuando vas al comercio te hacen el descuento inmediatamente. En cualquier caso, no es una tarjeta que yo piense utilizar a menudo. Es una tarjeta que se va a quedar incluida en Apple Pay que se va a quedar físicamente. Bueno, yo creo que la voy a llevar en la cartera porque es una de las grandísimas ventajas de Kutxabank, por qué no decirlo, que tiene una oficina en cada esquina. Eso es así. Y esto es así si no sales de Euskadi. Si sales de Euskadi tiene acuerdos con otras entidades, no te vas a quedar tirado, pero esto es sobre todo marca una diferencia pues para lo que es mi día a día, para vivir aquí. La tarjeta no la tengo porque en esto también son un banco tradicional, la tengo que ir a recoger a oficina y aunque creo que me la tenían para el viernes mismo, al día siguiente, pues yo no llego a esas horas, aunque ya me estaba ofreciendo la señora directora la posibilidad de, si yo llego a las 2:30, una cosa así, pues esperarme y abrirme el banco para darme la tarjeta. Pequeñas cosas, un banco que cierra a las 2, las pequeñas cosas que sí ofrecen este tipo de bancos, sobre todo para tener satisfechos a los clientes que van a poder mover cantidades de dinero dentro del banco. Esta semana yo llego tarde, me levanto más tarde y acudo más tarde al trabajo y por lo tanto yo no llego a Galdakao prácticamente hasta aproximadamente las 4 y pico.
Así que directamente le dije, no te preocupes, yo recojo la tarjeta el jueves. Una diferencia con los neobancos, no tienes una tarjeta virtual en tu teléfono inmediatamente que te la puedas cargar desde tu aplicación móvil a Google Pay o Apple Pay. No. De hecho, llamé por teléfono. Hasta que yo no reciba la tarjeta de plástico y firme todo lo que tengo que firmar en oficina, a mí esa tarjeta ni me aparece en la aplicación. Una aplicación rudimentaria que no hace menos de lo que debe de hacer, pero que huele a viejuna, no os podéis imaginar cuánto. Eso sí, a diferencia de lo que incluso algunos bancos modernos, de los neobancos, permiten, tú mismo puedes establecer el límite diario y el límite por operación de cada una de las transferencias, sean estándares o sean inmediatas. Por supuesto, transferencias inmediatas gratuitas. Y en oficina dejé fijado el estándar que ofrece Kutxabank, que son 30.000 euros por operación de transferencia y por día. Algo que puedes modificar en cualquier momento. Ya sabéis que el Banco de España establece un límite de 100.000 euros diarios para diarios y por operación para las transferencias de manera, vamos a decir, normal. Ahora mismo yo no necesitaría más. Me da igual, ¿vale? Si en algún momento del dinero de mis padres o tal quiero mover algo más, tiempo hay de moverlo en un par de días, no hay mucho problema en ese sentido. Entonces, ¿qué te vengo a contar? Bueno, pues que después de haber estado predicando aquí el tema de la banca de los neobancos, me he abierto una cuenta en Kutxabank. Ahora, tampoco te vengas a engaño, ¿eh? Yo ahora mismo lo que voy a hacer todos los meses es aportar 150 euros a la EPSV de Kutxabank para hacerlo mejor, porque nunca lo he hecho así, para hacerlo mejor, al ser una EPSV indexada a bolsa, es una EPSV que se llama Bolsa Global. Lo que voy a hacer es ir entrando mes a mes. Unos meses entraré más abajo, otros meses entraré más arriba, y el riesgo también de entrada lo iré repartiendo. Una cantidad más pequeña para la parte del plan de pensiones, que son 50 euros mensuales, y el resto del dinero inmediatamente transferencia a Trade Republic, porque una cosa que no he dicho pero que está implícita es Kutxabank no te paga nada por tener dinero en una cuenta corriente, y lo que te paga por un depósito es de risa, es el 0,75 del tipo interbancario, es decir, pues un 1 y pico. Un 1 y pico. Bueno, en torno a un 1 y pico. Incluso menos de lo que he dicho. Por el dinero que inviertes en un depósito a plazo. Evidentemente eso lo supera cualquiera. O sea, lo supera incluso la cuenta corriente de Trade Republic. Y nada, lo que quería era venir aquí a confesarme. He abierto una cuenta en un banco en el que no estoy desde que tenía 22, 23 años, por lo tanto hace aproximadamente unos 35 años. Yo creo que les ha llamado la atención que alguien a mi edad y después de 35 años, es que no se lo creían, pero no tienes nada en Kutxabank. No tengo nada. Pero hace mucho que te fuiste. Digo, 35 años. Claro, ellos ya saben que alguien de mi edad se ha ido de Kutxabank. Casi siempre alguien ha tenido, en aquella época BBK, casi siempre alguien ha tenido esa cuenta. Bueno, os iré contando. Ahora mismo, por ahora, bien satisfecho. La aplicación, ya digo, rudimentaria, pero hace cosas como modificar los límites, apagar y encender las tarjetas. Bueno, cosas básicas que hoy ya se le piden a una aplicación bancaria, pero que perfectamente un banco como Kutxabank podría no hacer. Y ya está, ya te lo he contado, ya te iré diciendo. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast.
Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.